Existen 3 momentos en la vida que jamás olvidamos, hijo mío: el primer beso, el primer hijo y la primera ocasión en que te miras al espejo sin reconocerte. Cumplí 60 años cuando descubrí que todavía podía desangrarme por dentro sin tener heridas visibles, que aún podía albergar vida en mi vientre cuando creía que solo cargaba pena, que todavía era capaz de guardar un secreto tan abrumador que casi me sepultó viva. Quedé embarazada a los 60 años aquí en Guadalajara, Jalisco, donde el tequila siempre ha sido rey y las familias tradicionales se conocen desde hace generaciones. Soy doña Antonia Ferreira de los Santos. Hoy, a mis 85 años, con estas manos temblorosas que ya han cosido tantos sueños y pesadillas, he decidido relatar lo que sucedió aquella noche de agosto de 1998. Antes de continuar, por favor, te pido que te suscribas al canal, dejes tu like y un comentario diciéndome desde dónde estás escuchando esta historia. Me encantaría saber desde qué rincón de México me acompañas en este momento, lo que mi propia sangre me hizo, lo que supe en el consultorio del doctor Mauricio 3 semanas más tarde, y por qué casi perezco guardando un secreto que ni el mismo demonio merecía conocer, porque hay situaciones en la existencia, querido, que pesan demasiado para cargarlas en soledad. Y después de 27 años tragándome esta realidad, llegó el momento de escupirla antes de que ella me devore por completo. Era lunes 17 de agosto de 1998. Lo recuerdo perfectamente porque al día siguiente era el cumpleaños de mi difunta madre y había pasado todo el día preparando cocada para llevar al panteón. Era tradición de nuestra familia llevar dulces a los difuntos el día de su cumpleaños. Mamá adoraba la cocada horneada, de esas bien doraditas que aprendí a hacer siendo niña. La casa permanecía en silencio. Benito, mi esposo de 40 años de matrimonio, había salido temprano con Claudio, nuestro hijo de 35 años, rumbo al bar de Don José. Era su rutina de los lunes. Benito decía que era para platicar sobre la vida, pero yo sabía que era para beber tequila barato y hablar mal de mí. Esa vieja solo sirve para quejarse, lo escuchaba decir a sus amigos cuando llegaba borracho. Ni comida decente sabe hacer ya. Esa noche me acosté temprano. A los 60 años el cuerpo ya pedía descanso más pronto y tenía que levantarme a las 5 de la mañana para preparar el café y la comida antes de que ellos despertaran con cruda. Siempre fue así. Yo era la sirvienta de mi propia casa. Estaba durmiendo cuando oí la puerta azotarse. Eran casi las 2 de la madrugada. Benito entró tropezando, hablando solo, pero no vino al cuarto. Lo escuché caer en el sofá de la sala y empezar a roncar. Pensé, al menos hoy dormiré tranquila. Pero la tranquilidad duró poco. Una hora después, escuché pasos en el pasillo, pasos tambaleantes, distintos a los de Benito. Era Claudio. Mi hijo estaba llegando a casa, más ebrio que el padre. ¡Mamá!, gritó desde el corredor. ¿Dónde estás, Luciana? Luciana. El nombre de su ex esposa. Mi corazón se aceleró. Claudio estaba confundido, alterado, hablando con alguien que no existía ahí. La puerta de mi habitación se abrió lentamente. Fingí estar dormida, como siempre hacía cuando llegaban borrachos, para evitar pleitos, pero esta vez fue distinto. Luciana, ¿estás ahí?, susurró entrando al cuarto. Te vi entrar aquí. El olor a tequila y cigarro invadió el ambiente. Claudio estaba tan ebrio que ni siquiera podía caminar derecho. Se acercó a la cama y sentí el colchón hundirse con su peso. Hijo mío, dije quedito, sin abrir los ojos, estás confundido. Ve a dormir a tu cuarto. No me digas, hijo, respondió con voz pastosa. Tú me abandonaste, Luciana, me dejaste y te llevaste mi casa, mis muebles, mi vida. Fue entonces cuando comprendí la magnitud del problema. Claudio no estaba viendo a su madre en la cama. En su cabeza embriagada, yo era Luciana, la exmujer que había pedido divorcio y se había quedado con todo en los tribunales. Claudio, soy yo, tu madre, intenté explicar, pero él no escuchaba. Cállate, gritó, vas a pagar por lo que me hiciste. Y fue entonces que ocurrió lo impensable. Mi propio hijo, en la locura del alcohol, me confundió con su ex esposa y pausa emocional. No puedo narrar esto sin temblar hasta el día de hoy. No puedo contarlo sin que mi corazón casi deje de latir, porque lo que sucedió aquella madrugada fue algo que ninguna madre debería vivir. 3 semanas después, cuando no me bajó la regla y empecé a sentirme mal por las mañanas, pensé que era cosa de la
edad. A los 60 años supuse que sería alguna enfermedad. Nunca imaginé que pudiera ser. Pero voy a contar todo, capítulo por capítulo, porque ustedes necesitan comprender cómo una familia puede destruirse por dentro, cómo el alcohol puede convertir a las personas que amamos en monstruos y cómo un secreto puede ser tan pesado que casi nos mata por dentro. En el próximo capítulo voy a regresar al inicio de mi historia, a cuando era una joven de 19 años en Guadalajara, llena de ilusiones, y conocí a Benito en una feria, cuando todavía creía en el amor eterno y la familia feliz, porque para entender el infierno en que se convirtió mi vida, ustedes necesitan conocer el paraíso que creí haber encontrado. Oye, hijo, antes de seguir contando esta pesadilla, déjame hacerte un favor. Dale like al video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Me encanta saber desde qué rincón de México me están escuchando. Y si conoces a alguien que haya pasado por una situación similar, comparte esta historia. A veces, una palabra puede salvar una vida. Ahora regresemos a 1957. Tenía 19 años y vivía en una casita de madera en la colonia obrera aquí en Guadalajara. Mi padre, don Joaquín Ferreira, era ferrocarrilero del tren que atravesaba la ciudad. Mamá, doña Carmen, cosía para afuera para ayudar con el presupuesto. Éramos una familia humilde, pero unida. Guadalajara en aquella época estaba creciendo como el maíz después de la lluvia. Era 1957 y la ciudad tenía apenas 14 años de fundación moderna. Todo era novedad. Las calles amplias, los edificios levantándose, el progreso llegando junto con las familias que venían del interior de Michoacán y Guanajuato buscando buena tierra para sembrar. Yo trabajaba en la Textil de Guadalajara, una de las primeras fábricas de la ciudad. Despertaba a las 5 de la mañana, tomaba café negro con pan casero que mamá hacía en el horno de adobe y caminaba 15 minutos hasta la fábrica. Ganaba poco, pero era mi dinero, mi independencia. Antonia, mamá siempre decía, mujer que trabaja, mujer que se mantiene, no depende de ningún hombre para nada. Si hubiera sabido en aquel entonces qué tan importantes serían esas palabras. Fue en la feria de San Juan de 1957, en el atrio de la iglesia del Sagrado Corazón, que conocí a Benito Álvarez de los Santos. Estaba con mis amigas de la fábrica, Neusa, Dolores y Aparecida, todas arregladas con nuestros vestidos floreados y cabello peinado con rizos que hacíamos con trapos mojados. El acordeón del señor Antonio tocaba. Las banderitas de colores se mecían con el viento tibio de junio y el aroma a ponche y tamales lo invadía todo. Era una fiesta sencilla, pero alegre, de esas que hoy en día ya no existen. «Oh, señorita bonita», dijo una voz detrás de mí cuando estaba en el puesto de dulces. «¿Puedo saber su nombre?» Me di vuelta y vi a un muchacho alto, moreno, de bigote bien recortado y sonrisa amplia. Usaba una camisa a cuadros azul y blanca, bien planchada, pantalón de sastre y zapatos boleados. Tenía 24 años, 5 más que yo, y trabajaba como supervisor en la comercializadora San Jorge. «Antonia», respondí, bajando la vista como hacían las muchachas decentes en aquella época. «¿Antonia?», insistió él, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Antonia Ferreira», dije medio apenada. «Benito Álvarez de los Santos para servirle», se presentó haciendo una pequeña reverencia. «¿Puedo tener el honor de sacar a la señorita a bailar?» Miré a mis amigas que hicieron gesto de aprobación. Benito era conocido en la ciudad como muchacho trabajador, religioso, de buena familia, no bebía, no fumaba, no andaba en malas compañías. «Puede», respondí extendiendo la mano. Y fue así, bailando en el atrio de la iglesia, que comenzó mi historia con Benito. Él me hacía girar al compás del acordeón, susurraba halagos en mi oído. Era gentil, respetuoso, encantador. «Eres la muchacha más hermosa de esta feria», dijo cuando la música paró. «¿Qué dice, don Benito?», respondí sonrojándome. «¿Puedo acompañar a la señorita hasta su casa?» El noviazgo comenzó así, despacio, respetuoso, como mandaban las buenas costumbres. Él me recogía en el portón de casa todos los domingos después de misa con la bendición de mi padre. Caminábamos por la avenida Juárez, que en esa época todavía tenía muchos terrenos baldíos y sembradíos de maíz a los lados. Conversábamos sobre todo, los planes de crecimiento de la ciudad, el futuro que queríamos construir, los hijos que nos gustaría tener. Benito soñaba con tener su propia tienda de abarrotes. Yo soñaba con ser ama de
casa, tener hijos, cuidar de una familia. Antonia, dijo un domingo de septiembre, después de 3 meses de noviazgo, ¿aceptarías casarte conmigo? Estábamos sentados en la banca del Parque Morelos, rodeados por los jacarandás que estaban floreciendo. El corazón me latió fuerte en el pecho. Acepto, respondí sin dudar. Me dio un anillo sencillo de oro blanco que había comprado con sus ahorros. En ese momento pensé que era la mujer más afortunada del mundo por haber encontrado a un hombre tan bueno, tan trabajador, tan cariñoso. Si hubiera sabido que aquel hombre gentil que se quitaba el sombrero para saludar a las señoras y ayudaba a los vecinos los fines de semana, se transformaría en el demonio que destruyó mi vida. Pero en aquel tiempo yo era joven, enamorada, llena de esperanza. Creía que el amor era para siempre, que el matrimonio era sagrado, que la familia era protección. Nos casamos en marzo de 1958 en la iglesia del Sagrado Corazón, la misma donde nos conocimos. Mi vestido era sencillo de satín blanco, que mamá y yo cosimos juntas durante 3 meses. El velo era prestado de mi prima Juana. Las flores las corté yo misma del jardín de casa en la madrugada de la boda. La fiesta fue en el patio de mis padres. Mataron 2 pollos, hicieron arroz con pollo, frijoles refritos, pico de gallo y dulce de leche. Don Antonio tocó toda la noche y bailamos hasta que salió el sol. Ahora eres mía, Benito susurró en mi oído cuando estábamos bailando el vals de los novios. Mía para siempre. En ese momento me pareció romántico. Hoy sé que fue la primera amenaza. Fuimos a vivir a una casita rentada en la calle Pionero Juan Domingo Sampaio, cerca del centro. 2 piezas pequeñas pero limpias y arregladas. Benito había comprado unos muebles usados, cama matrimonial, un ropero, una mesa con 4 sillas y una estufa de leña. Los primeros meses fueron verdadera luna de miel. Él salía temprano a trabajar en la comercializadora. Yo continuaba en la textil. Dividíamos los gastos, dividíamos los sueños, dividíamos la cama con cariño y respeto. Mi princesa me llamaba cuando llegaba del trabajo. ¿Cómo estuvo tu día? Cenábamos juntos, conversábamos sobre el futuro, hacíamos planes. Él quería comprar un terreno en la colonia del Fresno para construir nuestra propia casa. Yo quería dejar de trabajar cuando llegaran los hijos. 6 meses después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Cuando se lo conté a Benito, me cargó y dio vueltas por toda la casa. «Voy a ser papá», gritaba de alegría. «Antonia, me hiciste el hombre más feliz del mundo». Fue cuando dejé de trabajar en la textil. Benito insistió. «Mujer embarazada no puede trabajar en fábrica», dijo. «Es peligroso para el bebé. Yo los mantengo a los 2». Y fue así que comencé a depender económicamente de él, el primer error de mi vida. Claudio nació en mayo de 1959. Un niño hermoso, gordito, de ojos grandes y cabello oscuro como el padre. Benito lloró cuando cargó a su hijo por primera vez. «Mi príncipe», susurraba, «papá te va a dar todo lo que necesite». Pero fue después del nacimiento de Claudio que las cosas empezaron a cambiar. Despacio, casi imperceptible al principio. Benito comenzó a quejarse de pequeñas cosas. La comida que estaba sin sal, la camisa que no estaba bien planchada, el llanto del bebé que interrumpía su sueño. «Antonia, no estás cuidando bien la casa», dijo una mañana. «Mira nada más este desorden». Eran solo unos pañales en el tendedero y unos juguetes de Claudio regados en el piso. Cosas normales de una casa con bebé. «Perdón, amor», dije. «Es que Claudio no me deja hacer nada bien. Llora mucho de cólicos. En casa de mi madre nunca fue así. Ella cuidaba de 5 hijos y la casa siempre estaba impecable. Su madre, doña Lucía, se convirtió en el ejemplo que yo nunca lograba alcanzar. Según Benito, ella era la mujer perfecta. Cocinaba como nadie, mantenía la casa limpia, criaba a los hijos sin quejarse, obedecía al marido en todo. «Necesitas aprender de ella», dijo. «Mujer de verdad sabe cuidar de la casa y del marido». Y yo, tonta, pensé que tenía razón. Empecé a esforzarme más, a dormir menos, a exigirme más. Quería ser la esposa perfecta que él merecía, pero nada de lo que hacía era suficientemente bueno. Y fue así que el príncipe, encantado, empezó a mostrar su verdadero rostro. En el próximo capítulo voy a contarles cuando Benito me dio la primera bofetada, cuando descubrí que el hombre gentil que conocí en la feria de San Juan era solo una máscara que usaba en público. Porque, desafortunadamente, querido, no todo el que nos sonríe nos quiere bien.
bien. Hay algo que aprendí en la vida. Cuando alguien muestra quién realmente es, créele la primera vez, porque siempre queremos dar una segunda oportunidad, una tercera, una décima, hasta que un día no queda nada de nosotros para dar. La primera bofetada llegó un viernes de diciembre de 1959. Claudio tenía 7 meses y le estaban saliendo los dientes. Pobrecito. Lloraba día y noche, no dormía, no me dejaba hacer nada. Estaba exhausta, con ojeras profundas, cabello despeinado, todavía en camisón a las 3 de la tarde. Benito llegó del trabajo con hambre y encontró la casa en desorden. Pañal sucio en el piso, trastes en el fregadero, olla vacía en la estufa. No había comida lista. ¿Qué porquería es esta, Antonia?, dijo desde la puerta con esa voz que nunca había escuchado antes. Gruesa, amenazadora. Perdón, mi amor, respondí, meciendo a Claudio en brazos para que dejara de llorar. Está muy irritado hoy. No pude hacer nada. ¿No pudiste o no quisiste? Benito, estás viendo que el niño no para de llorar. Llevo 3 días sin dormir bien. ¿Y yo? ¿Yo no trabajo? ¿No merezco llegar a casa y encontrar comida lista? Claudio berreó más fuerte, como si sintiera la tensión en el aire. Los niños pequeños sienten esas cosas, ¿verdad? Sienten cuando hay tormenta llegando. Calma, mi amor, le dije al bebé. Luego miré a Benito. Voy a hacer tu comida ahora. Solo déjame poner al niño en la cuna. No vas a poner nada. Primero arreglas este desastre. Pero está llorando, Benito. Necesito calmarlo. Y yo necesito comer. ¿Qué mujer es esta que no sabe cuidar la casa ni al hijo? Fue cuando sucedió, rápido como un rayo. Su mano voló y golpeó mi cara con tanta fuerza que vi estrellas. El golpe resonó por la casa pequeña. Claudio lloró aún más fuerte, asustado por el ruido. Me quedé tan impactada que ni siquiera pude reaccionar. Solo me llevé la mano al rostro caliente y me quedé mirándolo sin poder creerlo. Aquel hombre que me trataba como princesa, que me cargó en brazos para entrar a casa el día de la boda, que lloró de emoción cuando nació su hijo, me había golpeado. Mira lo que me hiciste hacer, dijo con voz demasiado calmada, como si nada hubiera pasado. Si fueras una esposa decente, no necesitaría educarte. Educar, esa palabra me atormentaría por el resto de mi vida. Ahora deja el drama y ve a hacer mi comida, ordenó, tirándose en el sofá y agarrando el periódico como si fuera el hombre más normal del mundo. Corrí al cuarto con Claudio en brazos, cerré la puerta con seguro y lloré hasta no tener más lágrimas. La cara me ardía, pero lo que realmente dolía era por dentro. Mi príncipe encantado me había golpeado, justo yo, a quien prometió amar y proteger frente al padre. Mami está bien, mi amor, susurré a Claudio, que finalmente se había calmado. Mami va a estar bien. Pero no sabía si iba a estar bien. No sabía que esa bofetada era solo el comienzo. Cuando salí del cuarto, 1 hora después, Benito estaba durmiendo en el sofá. Hice la comida en silencio, comí sola y guardé su parte en el refrigerador. Al día siguiente, despertó como si nada hubiera pasado. Buenos días, mi linda, dijo, besándome en la frente. ¿Dormiste bien? No mencionó la bofetada, no pidió perdón, actuó como si aquello nunca hubiera sucedido. Y yo, que no sabía lidiar con la situación, fingí que había sido una pesadilla. 3 semanas después, descubrí que estaba embarazada de nuevo. Cuando le conté a Benito, se puso radiante. Otro hijo, Antonia, me vas a dar una familia hermosa. Durante todo el embarazo, volvió a ser el hombre cariñoso que conocí. No me dejaba cargar peso, traía frutas para que comiera, masajeaba mis pies hinchados. Llegué a pensar que aquella bofetada realmente había sido un accidente, cosa del momento. Rosana nació en agosto de 1960, una niña hermosa, de cabello claro y ojos azules como los míos. Benito lloró cuando la vio por primera vez. Mi princesita, dijo, cargándola. Papá te va a proteger para siempre. Si él supiera que un día tendría que protegerla de él mismo. Con 2 hijos pequeños, la vida se volvió aún más agitada. Claudio con 1 año y medio, Rosana recién nacida, casa que cuidar, ropa que lavar a mano, comida que hacer en la estufa de leña. Vivía cansada, siempre atrasada, siempre con algo pendiente. Y Benito comenzó a impacientarse más, a quejarse de cosas pequeñas que antes ni siquiera notaba. Esta camisa está mal planchada, decía aventando la ropa en mi cara. Estos frijoles están sin sal, hablaba, empujando el plato. Estos niños hacen mucho ruido, gritaba cuando los pequeños jugaban. Era como si tener hijos hubiera sido idea solo mía, como si yo los hubiera
hubiera hecho sola. Él no ayudaba en nada, no cambiaba pañales, no daba biberón, no se levantaba de madrugada cuando lloraban, pero se quejaba de todo. La segunda bofetada vino cuando Rosana tenía 4 meses. Ella tenía cólicos y lloró toda la tarde. Cuando Benito llegó del trabajo, la casa era un desastre y la cena no estaba lista. Otra vez, Antonia, dijo con esa cara que ya estaba aprendiendo a temer. Está malita, Benito. No paró de llorar hoy. ¿Y yo tengo la culpa? Trabajo todo el día para mantenerlos y ni siquiera puedo tener paz en casa. Perdón, voy a hacer tu cena ahora. Ya no quiero cenar. Perdí el apetito viendo esta porquería. Y me dio otra bofetada, esta vez más fuerte. Caí al piso con Rosana en brazos, protegiéndola con mi cuerpo. Las dos lloramos juntas. La próxima vez aprende a organizarte, dijo yendo al cuarto. Esa noche, aún en el piso de la cocina, con mi hija en brazos, entendí que la primera bofetada no había sido accidente. Entendí que aquel hombre que yo amaba se estaba transformando en alguien que no conocía, pero aún pensé que podía cambiarlo. Aún pensé que si fuera mejor esposa, madre más organizada, él volvería a ser el hombre gentil que conocí. Cuánto me equivocaba. Las bofetadas se fueron haciendo más frecuentes por cualquier cosa. Comida fría, casa desarreglada, niños llorando, ropa mal planchada, siempre con la misma excusa. Yo provocaba, yo no sabía comportarme, yo no entendía las necesidades de un hombre trabajador. Si fueras mujer decente, no necesitaría corregirte, decía después de cada agresión. Y yo fui creyendo, fui pensando que realmente había algo malo en mí, que no servía como esposa, como madre, como mujer. Empecé a caminar en casa pisando huevos. Despertaba a las 5 de la mañana para dejar todo perfecto antes de que él se levantara. Mantenía a los niños callados cuando él estaba en casa. Cocinaba, lavaba, planchaba, limpiaba sin parar, intentando ser la esposa perfecta que él quería, pero nunca era suficiente. Siempre había algo de qué quejarse, algún motivo para levantar la mano. Fue en 1962 que él empezó a beber. Primero, solo los fines de semana, una cervecita con los amigos en el bar del Portugués. Después empezó a llegar a casa con olor a tequila entre semana. Hombre que trabaja tiene derecho a relajarse, decía cuando yo me quejaba. La bebida lo puso peor, más violento, más agresivo, más cruel, y fue así que mi vida se convirtió en un infierno. Benito tenía dos caras, la que mostraba en la calle a los vecinos, a los amigos, donde era el hombre gentil, trabajador, padre de familia, y la que mostraba dentro de casa, donde era el demonio que me golpeaba, me humillaba, me destruía poco a poco. Si le cuentas a alguien, me amenazó una noche después de darme una paliza porque el arroz se había pegado. Te mato. Y digo que fue accidente. ¿Quién te va a creer a ti contra mí? Y era verdad. Benito era respetado en la ciudad, tenía buen empleo, pagaba las cuentas a tiempo, frecuentaba la iglesia, ayudaba a los vecinos. Yo era solo un ama de casa, sin estudios, sin trabajo, sin dinero propio. Fue así que me convertí en prisionera de mi propia casa. Y lo peor todavía estaba por venir. En el próximo capítulo voy a contarles cómo Claudio creció viendo al padre golpear a la madre, cómo un niño se transforma cuando vive en medio de la violencia y cómo un hijo puede repetir los mismos errores del padre, aunque jure que sería diferente, porque violencia genera violencia, querido, y a veces quien más debería protegernos es quien más nos lastima. Hay algo que ustedes necesitan entender, queridos míos. Los niños no nacen malos, los niños nacen puros, inocentes, llenos de amor para dar, pero lo que ven, aprenden, lo que viven, repiten. Y mi Claudio, pobrecito, creció viendo cosas que ningún niño debería ver. Cuando Claudio nació en mayo de 1959, pensé que había ganado un ángel. Era un bebé gordito, risueño, de ojos grandes y despierto. Lloraba poco, dormía bien, mamaba con ganas. Era de esos niños de los que cualquier madre estaría orgullosa. Este va a ser hombre de verdad, decía Benito, cargando a su hijo. No como esos debilucho de hoy en día. En los primeros años, antes de que empezaran los golpes, Claudio era un niño normal. Jugaba con carritos de madera que el abuelo materno había hecho. Corría por el patio detrás de las gallinas, se reía fuerte cuando le hacía cosquillas. Mami, óyeme, decía cuando tenía 2 años, trayéndome flores que arrancaba del jardín de la vecina. Para ti. Mi corazón se derretía. Incluso en medio de toda la confusión en
en que se estaba convirtiendo mi vida, ese niño era mi luz, mi razón para aguantar todo. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Claudio cumplió 3 años. Fue cuando comenzó a entender que papá golpeaba a mamá y empezó a reaccionar de formas que me partían el corazón. La primera vez que vio a Benito golpearme fue una mañana de domingo. Había dejado que la leche se derramara en la estufa y Benito se puso furioso. Me dio un empujón que me hizo caer en el piso de la cocina. Claudio estaba jugando en la sala y vino corriendo cuando oyó el ruido. ¿Mami se cayó?, preguntó con esa voz finita de niño. Mami tropezó, mentí, levantándome y limpiando el desastre del piso. Pero él no era tonto. Aunque pequeño, ya sabía la diferencia entre caer y ser derribada. Papi empujó, insistió, mirando a su padre con ojitos desconfiados. «Cállate, niño», gritó Benito. «No te metas en conversación de adultos». Claudio se escondió detrás de mí temblando. Era solo un bebecito de 3 años intentando entender por qué papá estaba enojado con mamá. A partir de ahí, cada vez que Benito alzaba la voz conmigo, Claudio aparecía como si fuera mi pequeño protector. «No le grites a mi mamá», decía, plantándose frente a mí con sus bracitos abiertos. Y Benito, en vez de sentirse orgulloso del valor de su hijo, se irritaba más. «Ese niño está muy pegado a las faldas de la madre», se quejaba. «Se está volviendo mariquita. Es pequeño, Benito. Es normal que esté apegado». Normal nada. El niño tiene que aprender desde chico que el hombre no se mete en pleito de mujer. Y comenzó a ser grosero con Claudio también. No le pegaba. Benito nunca levantó la mano a los hijos, pero ignoraba, despreciaba, hablaba fuerte, trataba con frieza. «Quítate de enfrente», le decía cuando el niño intentaba jugar con él. «Deja de llorar como mujercita», hablaba cuando Claudio se lastimaba. «Ve a ayudar a tu madre en la cocina, ya que tanto te gusta estar con ella», mandaba con desprecio. El niño se fue confundiendo. No entendía por qué el padre no lo quería, por qué no podía proteger a la madre, por qué las otras familias parecían diferentes a la nuestra. «Mami», me preguntó un día cuando tenía 5 años, ¿por qué el papá de Juanito no le grita a su mamá? Juanito era un compañerito de la escuela, hijo de nuestros vecinos, don Manuel y doña Regina, una familia normal, donde el marido trataba a la esposa con cariño. «Cada familia es de una manera, mi amor», respondí sin saber qué más decir. «No me gusta cuando papi te grita». «Lo sé, hijo mío, pero papi a veces se pone nervioso con el trabajo. Cuando yo crezca, no voy a gritarle a nadie», prometió, abrazándome fuerte. Si hubiera sabido que esa promesa se rompería un día. Claudio empezó a tener problemas en la escuela. La maestra, doña Marilene, me llamó para platicar cuando estaba en primer grado. «Doña Antonia», dijo, «Claudio anda muy agresivo con los compañeros. Ayer le pegó a Pedrito porque estaba jugando a la casita e hizo que el muñeco hombre golpeara a la muñeca mujer. Mi sangre se heló. Dijo que el hombre no puede pegarle a la mujer», continuó la profesora. Y cuando Pedrito dijo que era solo juego, Claudio se le fue encima. En casa, cuando platiqué con él sobre lo sucedido, el niño se desahogó llorando. «No quiero que nadie le pegue a ninguna mujer, mami. Está mal, mi amor». «Entonces, ¿por qué papi te pega a usted?», me quedé sin respuesta. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que a veces los adultos hacen cosas incorrectas? ¿Cómo decirle que su padre no era el héroe que todo niño cree tener? «Papi no es malo, Claudio. Él solo se pone nervioso. A veces yo me pongo nervioso y no le pego a nadie». La inocencia de él me destrozaba. Ese niño pequeño ya comprendía cosas que yo tardé años en aceptar. Conforme fue creciendo, Claudio desarrolló 2 comportamientos que me preocupaban mucho. En casa era súper protector conmigo. Vivía pegado a mis faldas, intentando defenderme siempre que Benito alzaba la voz. Pero en la escuela y en la calle se estaba volviendo agresivo, peleón, problemático. «Tiene 2 caras», me dijo la directora cuando Claudio estaba en 3er grado. «En casa ustedes dicen que es un ángel. Aquí resuelve todo a golpes». Era como si descargara en la calle toda la rabia que sentía del padre, como si golpeara a los otros niños queriendo golpear a Benito. A los 10 años ya era conocido en el barrio como Claudio el Peleón. Los padres de los otros niños se quejaban conmigo. Doña Antonia, su hijo, le pegó al mío otra vez. Vino a reclamar doña Lourdes. «¿Ese niño no tiene educación?». Me moría de vergüenza. Intentaba platicar con Claudio, explicarle que la violencia no
resolvía nada. Pero, ¿cómo convencer a un niño de que la violencia estaba mal cuando veía al padre usando violencia todos los días en casa? Mami, me dijo una vez, después de una plática sobre sus peleas en la escuela, usted siempre dice que no se puede golpear a los demás, pero ¿por qué deja que papi le pegue a usted? Esa pregunta me persiguió por años, porque realmente, ¿qué ejemplo le estaba dando a mi hijo, enseñándole que la violencia estaba mal mientras aceptaba ser agredida dentro de casa? El problema es que en aquella época, década de 1960-1970, las cosas eran diferentes. No existía agencia del Ministerio Público para la mujer, no se hablaba de violencia doméstica, no había a dónde correr. La mujer separada era mal vista, considerada vagabunda, y yo, sin estudios, sin profesión, sin dinero, ¿cómo iba a mantener a 2 hijos sola? Entonces me quedé, aguanté, y mi hijo fue creciendo en ese ambiente tóxico, aprendiendo que el mundo era un lugar violento, que los problemas se resolvían con fuerza, que la mujer era para ser dominada y el hombre para dominar. Cuando Claudio cumplió 15 años en 1974, ya estaba del tamaño del padre y empezó a enfrentarse a Benito. Deja de gritarle a mi mamá, dijo en una cena, levantándose de la mesa con cara seria. ¿Cómo es eso?, rebatió Benito, sorprendido con la actitud del hijo. ¿Escuchó? Deje de gritarle. Tú no me mandas, mocoso, y usted tampoco le manda a ella. Padre e hijo se quedaron mirándose por un tiempo que pareció eterno. Yo ahí en medio, temblando, con miedo de lo que podía pasar. Siéntate ahí y termina de cenar, dijo Benito finalmente, desviando la mirada. Fue la primera vez que vi a mi esposo retroceder en una pelea, y fue también la primera vez que vi a mi hijo imponerse como hombre. A partir de ahí, la dinámica de la casa cambió. Benito continuaba golpeándome, pero solo cuando Claudio no estaba en casa, y el muchacho, percatándose de eso, empezó a salir cada vez menos, siempre vigilando al padre. Voy a trabajar, mamá, me dijo cuando terminó la preparatoria. Voy a conseguir un empleo y sacarla de aquí. Y consiguió. Logró trabajo como ayudante en un taller mecánico y empezó a traer dinero a casa. Pero en vez de sacarme de ahí, como prometió, fue seducido por la idea de ser el hombre de la casa. Ahora quien mantiene esta familia soy yo, le dijo al padre en una discusión. Las cosas van a cambiar por aquí. Y cambiaron, pero no de la manera que yo esperaba. Claudio empezó a mandar en todo, en lo que yo cocinaba, en la ropa que usaba, en los lugares a donde iba, como si hubiera tomado el lugar del padre como mi controlador. Mamá ya no va a recibir golpes, dijo, y realmente Benito dejó de pegarme, pero ahora era el propio hijo quien me controlaba. A los 18 años, Claudio ya bebía socialmente, solo los fines de semana, decía, para relajarme, donde yo ya había escuchado esa excusa. A los 20 conoció a Luciana, una muchacha bonita del centro de la ciudad, hija de comerciantes. Noviaron 2 años y se casaron en 1981. Yo tenía la esperanza de que el matrimonio cambiara a mi hijo, que se volviera más tranquilo, más responsable, pero lo que no sabía es que él ya había aprendido demasiado viendo al padre. Ya tenía en la cabeza que la mujer era propiedad del hombre, que el matrimonio era posesión, que el amor era control. Luciana aguantó 14 años intentando cambiar a un hombre que había crecido pensando que la violencia era normal, hasta que en 1995 pidió separación y se quedó con la casa en los tribunales. Esa desgraciada me robó, decía Claudio llegando borracho a casa. Me robó y me humilló. Y fue así que mi hijo, a los 36 años, regresó a la casa de los padres, divorciado, amargado, alcohólico y lleno de rabia contra el mundo, sin saber que 3 años después, una noche de agosto, toda esa rabia se voltearía contra mí. En el próximo capítulo voy a contarles lo terrible que fue vivir con padre e hijo alcohólicos en la misma casa, cómo la bebida transformó a los 2 hombres de mi vida en monstruos que ya no reconocía, porque cuando el alcohol entra, la razón sale, y a veces quienes más amamos son quienes más nos lastiman. Hay un dicho antiguo que dice, de tal palo, tal astilla, y por más que luchemos en contra, por más que juremos que seremos diferentes, a veces terminamos repitiendo los mismos errores de quienes vinieron antes. Cuando Claudio regresó a casa en 1995, después de la separación, pensé que sería temporal. Solo hasta que me organice, mamá, dijo. Solo hasta encontrar un lugar para
para vivir. 3 años pasaron y él continuaba ahí en su cuarto de soltero, rumiando la rabia y ahogando las penas en el tequila. Y lo peor de todo, Benito, en vez de regañar al hijo por estar bebiendo demasiado, decidió hacerle compañía. «Ven acá, hijo mío», dijo mi marido un viernes por la noche. «Vamos a tomar una para olvidar los problemas». Fue así que nació la sociedad más destructiva que he visto en mi vida. Padre e hijo, unidos por la bebida y la amargura, transformaron nuestra casa en una cantina de esquina. Todas las noches era la misma rutina. Salían juntos al bar del Portugués a las 7 de la noche y regresaban a las 2, 3 de la madrugada, tambaleándose, cantando, hablando fuerte, despertando a todo el vecindario. «¡Antonia!», gritaban desde la puerta. «¿Dónde está la cena?». Siempre la misma exigencia, siempre la misma grosería. Yo dejaba la comida lista en la estufa, la calentaba rapidito y les servía a los dos, pero nunca estaban satisfechos. «Esta comida está horrible», se quejaba Benito. «Sí, mamá». «¿Ya no sabe cocinar?», concordaba Claudio. Era como si se hubieran vuelto un dúo de la desgracia, uno apoyando la maldad del otro, uno incentivando el mal comportamiento del otro, y yo ahí en medio, sirviendo de empleada a dos borrachos ingratos que parecían haber olvidado que yo era esposa de uno y madre del otro. Lo que más me dolía era ver cómo el alcohol había cambiado a mi hijo. El niño que un día prometió que nunca gritaría a nadie, ahora me gritaba por cualquier cosa. El muchacho que me defendía del padre ahora se reía cuando el padre me humillaba. «Oye, papá», dijo Claudio, en una de esas noches, después de unas copas de más, «¿se acuerda cuando yo era chico y me enojaba porque usted regañaba a mi mamá?». «Me acuerdo», respondió Benito riendo. «Eras bien tontito». «Sí, lo era. Ahora entiendo que la mujer sí necesita ser corregida a veces». «Corregida. Como si yo fuera una niña traviesa que necesitaba disciplina». «Exacto», concordó Benito. «La mujer es como el perro. Si no le enseñas quién manda, se te sube a la cabeza». Y los dos rieron como si hubieran contado el chiste más gracioso del mundo. Yo, lavando los trastes en el fregadero, sentí un dolor en el pecho que no era físico. Era el dolor de ver a mi propio hijo estar de acuerdo con las humillaciones que yo sufría. La bebida hizo que los dos se unieran de una manera enfermiza. Ahora era nosotros contra ella, los hombres contra la mujer, padre e hijo contra madre y esposa. «Tu mamá se está poniendo pesada», dijo Benito a Claudio una noche lo suficientemente alto para que yo oyera desde la cocina. «Es cierto, papá, solo se queja, solo hace caras. La mujer de edad es así, se pone amargada, regañona. Igual se puso Luciana. Por eso me dejó. Todas son iguales, hijo. Prometen una cosa en el matrimonio y después se vuelven otra». Yo escuchaba todo y me iba muriendo por dentro. ¿Cómo dos hombres que yo amaba podían hablar de mí de esa manera? ¿Cómo podían olvidar todo lo que había hecho por ellos a lo largo de los años? Porque yo no era solo esposa y madre. Era empleada, enfermera, psicóloga, chofer cuando estaban demasiado borrachos para manejar, amiga cuando necesitaban desahogarse, enemiga cuando necesitaban a alguien a quien culpar. La situación fue empeorando con el tiempo. Empezaron a beber en casa también, no solo en el bar. Compraban botellas de tequila barato y se quedaban bebiendo en la terraza, hablando fuerte, molestando a los vecinos. Doña Antonia vino a quejarse la vecina Concepción. «Sus hombres están haciendo mucho ruido otra vez. Mi nieto no puede dormir». «Perdón, Concepción», respondía yo, muriéndome de vergüenza. «Voy a pedirles que bajen el tono». Pero cuando les pedía, se reían en mi cara. «Que se cambie la vecina si no le gusta», decía Benito. «Sí, mamá, la casa es nuestra. Hacemos lo que queremos», completaba Claudio. Y continuaban bebiendo, cantando, hablando fuerte hasta altas horas. Fue en 1997 que las cosas se pusieron realmente peligrosas. Los dos estaban bebiendo todos los días, no solo los fines de semana. Benito empezó a faltar al trabajo. Claudio perdió el empleo en el taller. «Oye, Antonia», dijo Benito una mañana todavía con cruda, «vas a tener que conseguir un trabajo». «¿Cómo? No estoy pudiendo trabajar bien. Necesitamos dinero. ¿Y por qué no dejan de beber en vez de mandarme a trabajar?» «Porque no quiero dejar. Quiero que tú trabajes». A los 59 años, después de casi 40 años cuidando casa y familia, tuve que volver al mercado laboral. Conseguí empleo como trabajadora de limpieza en una escuela del centro de la ciudad. Salía de casa a las 5 de la mañana, tomaba 2 camiones, trabajaba 8 horas limpiando
haciendo baños, salones, pasillos y regresaba a las 7 de la noche, muerta de cansancio. Y cuando llegaba a casa, todavía tenía que hacer la cena para 2 borrachos que gastaban todo mi sueldo en tequila. ¿Dónde está mi dinero?, preguntaba cuando veía que mi cartera estaba vacía. Lo tomé prestado, respondía Benito. ¿Prestado para qué? Para comprar unas cosas. Las cosas siempre eran bebida, botellas y más botellas de tequila que consumían como si fuera agua. Claudio, que estaba desempleado, empezó a quedarse en casa todo el día bebiendo solo. Cuando yo llegaba del trabajo, ya estaba ebrio. Oye, mamá, dijo en una de esas tardes, ¿no deberías estar trabajando? No, la mujer casada se queda en casa. Entonces consigue un empleo para mantener la casa. No quiero trabajar para nadie. Quiero tener mi propio negocio. ¿Con qué dinero? Con el dinero que tú ganas. Era surrealista. Mi hijo de 38 años quería que yo mantuviera su sueño de abrir un negocio mientras él se quedaba en casa bebiendo. Claudio, necesitas dejar de beber e ir detrás de trabajo. No me vengas a dar sermones, mamá. Usted no es mejor que nadie. La falta de respeto fue aumentando gradualmente. Tanto el padre como el hijo empezaron a tratarme como si fuera su empleada. No, familia. Antonia, lava mi ropa, ordenaba Benito. Mamá, plancha mi camisa, exigía Claudio. Haz un sándwich para nosotros, pedían los dos al mismo tiempo, y yo obedecía. Demasiado cansada para pelear, demasiado vieja para recomenzar, demasiado atrapada para huir. La noche más terrible de ese periodo fue un jueves de julio de 1998. Los dos llegaron a casa más borrachos de lo normal. Habían peleado en el bar con otros clientes y estaban furiosos. Esta gente no tiene respeto, rezongaba Benito. Sí, papá, antes las personas sabían su lugar, concordaba Claudio. Cuando les serví la cena, empezaron a quejarse de todo. La carne estaba dura, el arroz sin sal, la ensalada marchita. ¿Qué comida horrible es esta?, gritó Benito, aventando el plato al piso. Es cierto, mamá, parece comida para cerdos, dijo Claudio, haciendo lo mismo. Y los dos rieron como si fuera lo más gracioso del mundo. Verme agachada en el piso, recogiendo pedazos de plato y limpiando comida derramada. Ahora haz otra, ordenaron. Esa noche, limpiando el desastre que habían hecho a propósito, entendí que mi vida se había convertido en un infierno doble. Ya no era solo un marido violento, ahora eran 2 hombres humillándome, faltándome al respeto, tratándome como basura. Y lo peor todavía estaba por venir. Un mes después de aquella noche terrible, en agosto de 1998, sucedió la cosa más horrible que una madre puede pasar. La cosa que me hizo entender que no existe límite para la maldad humana cuando la bebida toma control de la mente. En el próximo capítulo voy a contarles cómo Claudio perdió completamente el control, cómo mi propio hijo en la locura del alcohol hizo algo que ninguna madre debería vivir, porque hay cosas en la vida que nos marcan para siempre. Y aquella noche de agosto marcó mi alma de una manera que ni el tiempo logró curar. Queridos míos, hay momentos en la vida en que sabemos que nada va a ser igual después, como cuando pierdes un hijo, cuando descubres una traición, cuando recibes una noticia que lo cambia todo. Para mí, Claudio, ese momento fue cuando Luciana pidió separación en enero de 1995. Hasta entonces, incluso con todos los problemas, mi hijo todavía tenía esperanza. Tenía una familia, una casa, un propósito. Pero cuando todo se derrumbó, fue como si hubiera perdido el rumbo de la vida para siempre. Luciana era una muchacha bonita, hija de don Osvaldo, dueño de la Casa de las Pinturas en la Avenida Juárez. Conoció a Claudio en una fiesta de graduación en 1979. Él tenía 20 años, ella 19. Eran una pareja bonita. Todo el mundo decía que iban a ser felices para siempre. Noviaron 2 años antes de casarse. Durante el noviazgo, Claudio se comportaba bien, no bebía mucho, era atento, respetuoso. A Luciana le gustaba venir a casa, platicaba conmigo, me ayudaba en la cocina. Era como la hija que nunca tuve. Doña Antonia me dijo antes de la boda, gracias por haber criado a un hijo tan cariñoso. Si ella supiera lo que yo sabía, se imaginara que detrás de esa gentileza había un niño que creció viendo al padre golpear a la madre, que aprendió que el amor era control, que el matrimonio era posesión. Pero Claudio escondió bien ese lado durante el noviazgo. Solo mostró quién realmente era después de que puso la alianza en el dedo.
La boda fue bonita. En marzo de 1981, en la iglesia de San José Obrero, Luciana estaba hermosa en el vestido blanco, Claudio elegante en el traje azul marino. Yo lloré de emoción viendo a mi hijo en el altar, pensando que él iba a ser diferente al padre. Cuánto me equivocaba. Fueron a vivir a una casa que el padre de Luciana ayudó a comprar en la colonia del Fresno. 3 cuartos, sala, cocina, patio grande. Era todo lo que una pareja joven podía querer para comenzar la vida. Los primeros años fueron tranquilos. Claudio trabajaba en el taller de don Mario. Luciana daba clases en una escuelita particular. Parecían una pareja normal, feliz, próspera. Pero yo notaba algunos detalles que me preocupaban. Cuando venían a visitarme, Claudio siempre decidía la hora de llegar y de irse. Luciana no podía platicar mucho conmigo sin que él interrumpiera. Ya no salía con sus amigas como antes del matrimonio. Mujer casada no necesita amigas, le oí decir una vez. Tiene marido, tiene casa, ¿qué más necesita? Las mismas palabras que Benito me decía a mí. En 1983, Luciana quedó embarazada. Claudio se puso radiante con la noticia. Voy a ser papá, mamá, me contó con los ojos brillando de felicidad. Pero la alegría duró poco. En el 4.º mes de embarazo, Luciana perdió al bebé. Fue una tragedia para la pareja. Ella quedó destrozada, deprimida, llorando día y noche. Y Claudio, en vez de consolarla, empezó a culparla. No te cuidaste bien, decía. Estuviste caminando mucho, cargando peso. El doctor dijo que fue cosa de la naturaleza, respondía ella llorando. El doctor dice eso para no asumir que ustedes las mujeres no saben cuidar el embarazo. A partir de ahí, la relación de los dos se agrió. Claudio empezó a beber más, a llegar tarde a casa, a tratar a Luciana con indiferencia. Ni siquiera puede darme un hijo, se quejaba conmigo. ¿Para qué sirve una mujer que no puede ser madre? Claudio, ¿qué maldad es esa? Luciana está sufriendo. Yo soy el que está sufriendo. Quería tener mi hijo y ella lo perdió. Era como si la pérdida del bebé hubiera sido culpa de Luciana, no una fatalidad de la vida. Intentaron tener otro hijo durante años, pero no lo lograron. Con cada intento frustrado, Claudio se volvía más amargo, más violento, más parecido al padre. En 1987, golpeó a Luciana por primera vez. Ella me contó llorando, con el rostro hinchado, pidiendo ayuda. Doña Antonia, ¿qué hago? Claudio me pegó. ¿Por qué, hija mía? Porque llegué 10 minutos tarde de la escuela. Dijo que debía estar en la calle con otro hombre. Mi corazón se apretó. Era el Benito de la juventud, repitiéndose en mi hijo. Luciana, necesitas platicar con él cuando estés sobrio. Ya lo intenté. Dijo que fue sin querer, que no va a pasar más. Las mismas excusas, las mismas promesas vacías que yo escuché durante décadas. La violencia fue aumentando con el tiempo. Claudio golpeaba a Luciana por cualquier motivo. Cena atrasada, casa desarreglada, televisión con volumen alto, ropa mal planchada. Siempre con la excusa de que ella había provocado. Si fueras una esposa decente, no necesitaría educarte, decía. Las palabras exactas que el padre usaba conmigo. En 1992, Luciana descubrió que Claudio estaba teniendo un romance con una compañera de trabajo. Cuando lo confrontó, la golpeó tanto que tuvo que ir al hospital. Me caí de las escaleras, mintió a los doctores, la misma mentira que yo conté tantas veces. Pero Luciana era más valiente que yo, o tal vez tenía más opciones. En 1995, después de 14 años de matrimonio y 3 de violencia constante, tomó la decisión que yo nunca tuve valor de tomar. Pidió separación. No aguanto más, me dijo antes de irse. Amo a Claudio, pero no puedo vivir con miedo. Claudio enloqueció cuando recibió los papeles de la separación. Rompió todo dentro de casa, amenazó a Luciana, intentó impedirle salir. No vas a ir a ningún lado, gritaba. Eres mi mujer, mía. Pero Luciana se había preparado. Tenía abogado, tenía apoyo de la familia, tenía valor y principalmente no tenía hijos pequeños que proteger como yo tenía. La pelea en los tribunales duró 2 años. Luciana logró comprobar la violencia doméstica y se quedó con la casa, los muebles, mitad de los bienes. Claudio perdió todo: esposa, casa, dinero, dignidad. Fue cuando regresó a la casa de los padres en marzo de 1997, a los 38 años, divorciado, amargado, sin perspectiva de futuro. Es solo temporal, mamá, dijo el día que llegó con las maletas, solo hasta que me organice. Pero yo sabía que no sería temporal. Conocía a mi hijo lo suficiente para saber que no lograría levantarse solo. La pérdida de Luciana había sido
sido el golpe final en su autoestima. Esa desgraciada me robó, repetía todos los días. Me humilló, me dejó en la calle como un perro y empezó a beber pesado, mucho más que antes. Tequila por la mañana, cerveza a la hora de la comida, tequila otra vez por la noche. Era como si quisiera ahogar la vergüenza en el alcohol. Todas las mujeres son iguales, filosofaba borracho. Prometen amar en la salud y en la enfermedad, pero a la primera dificultad salen corriendo. Hijo, tú le pegabas. No era dificultad, era violencia. Violencia. Yo solo la corregía cuando hacía cosas mal. Corregía. La misma palabra que Benito usaba. Claudio se transformó completamente después de la separación. El hombre que un día prometió protegerme del padre, ahora era igual al padre. Borracho, violento, lleno de odio hacia las mujeres, y empezó a descargar esa rabia en mí. La culpa es tuya, mamá, me dijo en una de esas noches de borrachera. Tú me criaste mal. ¿Cómo, hijo mío? Me enseñaste a ser débil, a proteger a la mujer. Si hubiera sido más duro con Luciana desde el principio, no me habría dejado. Era como si en su cabeza yo fuera responsable de que él hubiera perdido a la esposa, como si el hecho de que yo hubiera sufrido violencia doméstica le hubiera enseñado a ser violento. También la lógica enferma de un alcohólico. La mujer tiene que recibir golpes, decía, mirándome con desprecio. Tiene que saber su lugar, y fue así que perdí a mi hijo protector y gané un agresor más. Ahora eran dos hombres humillándome, faltándome al respeto, tratándome como empleada. El Claudio que regresó a casa ya no era el niño que un día prometió defenderme. Era un hombre amargado, alcoholizado, lleno de odio, que veía a todas las mujeres como enemigas, incluyendo a la propia madre. En el próximo capítulo voy a contarles lo terrible que fue vivir en aquella casa con dos alcohólicos, cómo mi vida se volvió un infierno doble, donde no tenía paz ni de día ni de noche, porque a veces pensamos que no puede empeorar, pero puede, siempre puede. Queridos míos, ustedes que me están acompañando hasta aquí, déjenme hacer una pausa para pedirles algo importante. Si esta historia está tocando su corazón, dejen en los comentarios qué están pensando de la historia, o si ya pasaron por esto, o si conocen a alguien. Me encantará saber de ustedes. Ahora voy a contarles cómo fue vivir con Benito y Claudio alcoholizados en la misma casa, cómo mi vida se volvió un infierno, donde no tenía paz ni de día ni de noche, ni lugar para esconderme, ni momento para respirar. Cuando Claudio regresó a casa en marzo de 1997, pensé, al menos ahora tendré a alguien de mi lado. ¿Cuánto me equivocaba? En poco tiempo me di cuenta de que no había ganado un aliado, había ganado un enemigo más. La rutina de la casa se volvió una pesadilla. Los dos salían juntos al bar a las 7 de la noche y regresaban entre las 2 y 4 de la madrugada cantando, gritando, tropezando, despertando a todo el barrio. ¡Antonia!, berraban desde la puerta. ¿Dónde está la cena? No importaba qué hora fuera. Yo tenía que levantarme, calentar la comida y servirles a los dos como si fuera lo más normal del mundo llegar borracho de madrugada y exigir cena calientita. Mamá, decía Claudio, no tiene educación, ni siquiera nos saludó. Buenas noches, respondía yo cansada. Buenas noches no, buenos días ya. ¿Y dónde está mi comida? Benito se reía de la grosería del hijo, como si fuera lo más gracioso del mundo. Es eso, hijo mío, la mujer tiene que saber recibir a los hombres de la casa, y yo ahí en camisón y chancletas a las 3 de la madrugada, calentando comida para dos borrachos que me trataban peor que empleada. Durante el día, mientras yo trabajaba en la escuela, limpiando baños y salones, ellos se quedaban en casa bebiendo y haciendo desastre. Cuando llegaba a las 7 de la noche, encontraba la casa patas arriba, botellas vacías en el piso, cenicero lleno de colillas de cigarro, comida derramada en la mesa, ropa sucia regada por la sala. Era como si dos huracanes hubieran pasado por mi casa. ¿Qué pasó aquí?, preguntaba. Nada grave, respondía Benito. Solo nos relajamos un poco. ¿Relajarse? Esto parece posilga. Entonces límpialo, mandaba Claudio. ¿Para qué sirve la mujer? Y yo limpiaba todos los días. Llegaba muerta de cansancio del trabajo. Y todavía tenía que arreglar el desastre que hacían durante el día. Los fines de semana era peor. Empezaban a beber desde la mañana y solo paraban cuando caían desmayados. Se quedaban en la terraza hablando fuerte, cantando, molestando a los vecinos, haciéndome pasar vergüenza. Doña Antonia, vino a quejarse la vecina Concepción otra vez. Necesito trabajar el lunes temprano
temprano. No puedo dormir con este escándalo. Perdón, Concepción, voy a platicar con ellos. Pero cuando platicaba, se reían en mi cara. Dile que compre tapones para los oídos, decía Benito. Sí, mamá, la casa es nuestra, hacemos lo que queremos, completaba Claudio. Y seguían bebiendo, cantando, gritando hasta la madrugada. Fue así que me convertí en la vergüenza del barrio. Las personas cruzaban la calle para no pasar frente a casa cuando los dos estaban bebiendo en la terraza. Las madres prohibían a sus hijos jugar cerca de nuestra cerca. La gente cuchicheaba cuando yo pasaba por la panadería. Pobrecita de doña Antonia, decían. Qué vida tan triste debe tener. Y era una vida triste, solitaria, sin perspectiva de mejora. Lo peor era que los dos habían descubierto que unidos eran más fuertes para humillarme. Era como si hubieran formado una alianza contra mí. Fue en 1997 que las cosas se volvieron realmente peligrosas. Los dos bebían todos los días. Benito empezó a faltar al trabajo. Claudio perdió el empleo en el taller. Oye, Antonia, dijo Benito, una mañana todavía con cruda, vas a tener que conseguir trabajo. A los 59 años tuve que volver a trabajar. Conseguí empleo como trabajadora de limpieza en una escuela. Salía a las 5 de la mañana, tomaba 2 camiones, trabajaba 8 horas y regresaba a las 7 de la noche muerta. Y cuando llegaba, todavía tenía que hacer cena para 2 borrachos que gastaban mi sueldo completo en tequila. La noche más terrible fue un jueves de julio de 1998. Los dos llegaron más borrachos de lo normal. Cuando les serví la cena, empezaron a quejarse de todo. La carne estaba dura, el arroz sin sal. ¿Qué comida horrible es esta?, gritó Benito, aventando el plato al piso. Es cierto, mamá, parece comida para puercos, dijo Claudio, haciendo lo mismo, y los dos rieron viéndome agachada recogiendo pedazos y limpiando la comida derramada. Aquella noche entendí que mi vida se había vuelto un infierno doble. Un mes después, el 17 de agosto de 1998, llegó la noche que cambiaría todo. Era lunes. Benito y Claudio salieron al bar como siempre. Me acosté temprano, exhausta. A las 2 de la madrugada, Benito entró tropezando y se tiró en el sofá. Una hora después, escuché pasos en el pasillo. Era Claudio. ¡Mamá!, gritó. ¿Dónde estás, Luciana? Mi sangre se heló. Estaba confundiéndome con su ex esposa. La puerta de mi cuarto se abrió. Fingí dormir. Luciana, ¿estás ahí?, susurró entrando. El olor a tequila invadió todo. Hijo mío, dije sin abrir los ojos. Estás confundido. Ve a tu cuarto. No me digas hijo, respondió con voz pastosa. Me dejaste, Luciana. Me abandonaste como un perro. Claudio, soy tu madre, intenté explicar. Cállate, gritó. Vas a pagar por lo que me hiciste. Y entonces sucedió lo impensable. Mi propio hijo, en la locura del alcohol, me confundió con su exesposa y no puedo decir esto sin temblar. No puedo contarlo sin que mi corazón casi pare, porque lo que sucedió aquella madrugada fue algo que ninguna madre debería vivir. Durante todo el tiempo me llamaba Luciana. Decía que yo pagaría por haberlo abandonado. Por favor, para, imploraba. Soy tu madre. Pero él no me veía, no me reconocía. Cuando terminó, cayó en la cama como muerto y empezó a roncar. Corrí al baño y vomité todo. Después me bañé, intentando quitarme el asco que sentía en el alma. Me miré al espejo y no me reconocí. Aquella mujer de cabello blanco, ojos rojos de tanto llorar, rostro hinchado, no era yo. Volví al cuarto y me senté en la silla viendo a Claudio dormir hasta que salió el sol, intentando entender cómo mi niño, mi bebé, mi hijo querido, se había transformado en ese monstruo. Cuando despertó a las 10 de la mañana, con cruda, fue como si hubiera borrado todo de la memoria. Buenos días, mamá, dijo frotándose los ojos. Qué dolor de cabeza. Bebí demasiado ayer. No recordaba nada o fingía no recordar. Buenos días, respondí con voz ronca. ¿Hay café? Hay. Entonces ve a hacer mi café que voy a bañarme. Y salió del cuarto como si fuera un día normal, como si no hubiera pasado nada. Pero yo sabía que había pasado. Mi cuerpo dolía, mi alma sangraba, mi corazón estaba destrozado en 1000 pedazos y lo peor todavía estaba por venir. 3 semanas después, el 7 de septiembre de 1998, desperté con una náusea terrible. Pensé que era algo que había comido, pero al día siguiente lo mismo, y al otro. Una semana entera vomitando todas las mañanas. Mamá, ¿está enferma?, preguntó Claudio. Debe ser gastritis, respondí, pero no era solo el mareo. Mi regla no había bajado. Ya llevaba más de un mes de retraso. Debe ser la edad, me consolaba. Debe ser la menopausia. A los 60 años
era normal. Fue la vecina Concepción quien plantó la semilla de la duda. Antonia, me dijo, tiene cara de quien está esperando bebé. ¿Qué dice, Concepción? Tengo 60 años, lo sé, pero mi abuela quedó embarazada a los 58. Dicen que a veces pasa. No puede ser, dije, pero la semilla estaba plantada. El 15 de septiembre fui al centro de salud del barrio. Quiero hacer un examen, dije a la enfermera. ¿Qué tipo de examen? Una prueba de embarazo. La enfermera me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Perdón? La señora dijo embarazo, dije. ¿Cuántos años tiene? 60. La enfermera quedó incrédula, pero me hizo la prueba. El test de farmacia dio positivo. Positivo. A los 60 años estaba embarazada. Debe estar defectuoso, dije. Haga otro. Hicimos 3 pruebas, todas positivas. La señora necesita hacer un examen de sangre para confirmar, dijo la enfermera, y necesita buscar un médico urgente. Salí del centro de salud caminando como zombie. No podía ser verdad. Me senté en una banca del parque y lloré. Lloré como no lloraba desde niña. Dios mío, oré. ¿Por qué me está haciendo esto? ¿No sufrí suficiente? Al día siguiente hice el examen de sangre. Resultado: beta HCG positivo. Estaba embarazada de aproximadamente 4 semanas. 4 semanas, exactamente el tiempo desde aquella noche terrible. Conseguí una consulta con el doctor Mauricio Enrique Silva, ginecólogo que atendía en el centro. Cuando le conté que estaba embarazada, me miró como si fuera extraterrestre. 60 años, repitió. ¿Está segura? Hice 3 pruebas de farmacia y una de sangre, todas positivas. Esto es extraordinario, dijo. Necesito examinarla. El examen confirmó lo que ya sabía. Estaba embarazada a los 60 años, de circunstancias que no podía contar a nadie. Doña Antonia, dijo el médico, esto es un caso excepcional. Embarazo a esta edad es extremadamente raro. ¿Es peligroso? Pregunté. Muy peligroso. El riesgo para la madre es altísimo. Hipertensión, diabetes gestacional, problemas cardíacos, derrame. La señora puede morir durante el embarazo o en el parto. ¿Y el bebé? El riesgo de malformación es enorme. Síndrome de Down, problemas neurológicos, defectos congénitos. ¿Qué cree que debo hacer? El doctor Mauricio dudó antes de responder. Doña Antonia, médicamente hablando, yo recomendaría la interrupción del embarazo. Por su edad, por los riesgos involucrados, sería lo más seguro. ¿Interrupción? Estaba hablando de aborto. Pero, doctor, eso es crimen. En casos como el suyo, con riesgo de vida para la madre, existe amparo legal. Yo puedo ayudarla con los trámites. Me quedé callada. Embarazada a los 60 años, de una situación traumática, con riesgo de muerte. Necesito pensar, dije. Claro, pero no tarde mucho. Entre más pronto, menor el riesgo del procedimiento. Salí del consultorio más confusa de lo que había entrado. En la calle, caminando a casa, empecé a imaginar las reacciones de las personas si supieran. El escándalo que sería, la vergüenza, los chismes. Y Benito y Claudio, ¿cómo reaccionarían cuando supieran? Llegando a casa, los dos estaban bebiendo en la terraza como siempre. ¿Dónde fue?, preguntó Benito. Al médico, respondí. ¿Qué tiene? Gastritis. Gastritis ni que nada, se rió Claudio. Mamá siempre fue exagerada, si supieran. Aquella noche, acostada en la cama, puse la mano en el vientre todavía liso e intenté sentir algo. Había una vida creciendo ahí dentro, una vida que nació de la peor experiencia de mi existencia. ¿Qué hacer? ¿Seguir adelante y arriesgarme a morir? ¿Interrumpir y cargar la culpa para siempre? ¿Contar la verdad y destruir a la familia? ¿Mentir y vivir con el secreto? Después de la consulta con el doctor Mauricio, pasé 3 días sin dormir bien. 3 días dando vueltas en la cama, mirando al techo, conversando con Dios, intentando encontrar una respuesta. Dios mío, oraba de madrugada. Dame una señal, muéstrame qué hacer. En el tercer día, después de la consulta, desperté con una hemorragia. No era menstruación, era sangre diferente, con coágulos, con dolor, mucha sangre. Dios mío, grité viendo la sábana roja. Eran las 5 de la mañana. Benito y Claudio dormían pesado. Fui tambaleando hasta el baño y el sangrado solo aumentaba. No tenía a quién llamar. Con las piernas bambas y el corazón disparado, me vestí como pude y salí de casa rumbo al hospital. En el camino, en el camión lleno de las 6 de la mañana, sentí que iba a desmayarme. Llegando al hospital de la Cruz Roja, fui directo a emergencia. La enfermera me atendió rápidamente cuando vio el estado en que estaba. ¿Qué está pasando? Estoy sangrando mucho. ¿Cuántos años tiene? 60. Puede ser hemorragia postmenopausia. Vamos a examinarla. Cuando el médico de guardia, doctor Ricardo, hizo el examen,
examen, se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno. Doña Antonia, dijo finalmente, ¿la señora estaba embarazada? Estaba. Tiempo pasado. Estaba, confirmé. La señora tuvo un aborto espontáneo. El sangrado es por eso, aborto espontáneo. La decisión que yo no lograba tomar sola, mi cuerpo la tomó por mí. Voy a tener que hacer un legrado para parar el sangrado, explicó el médico. Si no lo hacemos, la señora puede tener una infección grave. ¿Puedo morir? Si no hace el procedimiento, sí. Fue así que todo se resolvió. No por elección mía, sino por una decisión de la naturaleza. Como si Dios hubiera escuchado mis oraciones y decidido ahorrarme tener que cargar ese peso. El procedimiento se hizo aquella misma mañana. Cuando desperté de la anestesia, ya era tarde y el doctor Ricardo estaba a mi lado. Salió todo bien, dijo. El sangrado paró. Va a necesitar quedarse en observación unas horas. Doctor, pregunté todavía mareada. ¿Por qué pasó? Los abortos espontáneos son comunes en embarazos tardíos. El cuerpo de la señora no estaba preparado para sostener un embarazo a esta edad. Fue una protección natural. Protección natural. Nunca una expresión médica había sonado tan reconfortante. ¿Tiene alguien para recogerla? Preguntó. No, voy sola. La señora no debería ir sola después de un procedimiento de estos. No hay problema. Estoy acostumbrada. Y era verdad. Estaba acostumbrada a enfrentar todo sola. Dolor, miedo, soledad, decisiones difíciles, siempre sola. Llegué a casa a las 8 de la noche. Benito y Claudio estaban bebiendo en la sala, viendo televisión. ¿Dónde te metiste todo el día? Preguntó Benito sin quitar los ojos de la tele. En el médico. ¿Médico todo el día? ¿Qué médico es ese? Tuve que hacer unos exámenes. ¿Exámenes de qué? Cosas de mujer. Ah, perdió el interés inmediatamente. Asunto de mujer no le interesaba al hombre en su cabeza. Claudio ni preguntó nada. Estaba demasiado concentrado en la cerveza y el fútbol. Fui al cuarto, me acosté y finalmente pude dormir en paz. La primera noche de sueño tranquilo en semanas, como si un peso gigantesco hubiera salido de mi espalda. Los días siguientes seguí las indicaciones médicas. Reposo, medicación para evitar infección, nada de esfuerzo físico. Tuve que faltar 3 días al trabajo. No puede faltar, reclamó Claudio. Necesitamos su sueldo. Estoy enferma. ¿Enferma de qué? Estaba bien ayer. Presión alta. Presión alta no mata a nadie. Vaya a trabajar. Una semana después, volví con el doctor Mauricio para el control. Examinó todo y confirmó que estaba todo normal. ¿Cómo se siente? Preguntó. Aliviada, respondí sin mentir. Es natural. Por su edad, fue realmente lo mejor que podía haber pasado. Doctor, ¿puede explicarme cómo quedé embarazada a los 60 años? Es muy raro, pero pasa. Algunas mujeres continúan ovulando incluso después de los 50, 60 años. Se llama menopausia tardía. El organismo de la señora todavía era capaz de embarazarse. ¿Y si no lo hubiera perdido? Sinceramente, las posibilidades de que la señora y el bebé sobrevivieran eran mínimas. El aborto espontáneo probablemente le salvó la vida. Salí del consultorio con una sensación extraña. Parte alivio, parte tristeza, parte culpa, porque por más que el embarazo fuera resultado de un trauma, era una vida y yo había perdido una vida. Pero también sabía que no tendría estructura emocional para criar a un niño en aquella situación. ¿Cómo explicarle a un hijo que el padre era el propio hermano? ¿Cómo vivir con un recordatorio constante de aquel horror? Fue mejor así. Al menos eso fue lo que intenté convencerme durante todos estos años. La semana siguiente volví al trabajo. La vida siguió su curso normal, o lo más cerca de normal que mi vida podía ser. Benito y Claudio continuaron bebiendo, yo continué trabajando y cuidando la casa, y nadie nunca supo lo que había pasado, pero yo sabía y cargaba ese secreto como una piedra en el pecho. A veces, mirando a Claudio, me preguntaba si recordaba aquella noche, si tenía conciencia de lo que había hecho, si alguna vez sospechó algo, pero él nunca lo demostró. Siguió tratándome como siempre me trató después de la separación, con indiferencia, con falta de respeto, con frialdad, como si yo fuera solo la empleada de la casa. Durante meses después del aborto tuve pesadillas. Soñaba con bebés llorando, con sangre, con consultorios médicos. Despertaba sudada, con el corazón disparado, pero con el tiempo las pesadillas fueron disminuyendo. El dolor fue aliviando. El secreto fue acomodándose en el fondo de mi alma. Y la vida siguió, porque la vida siempre sigue, incluso después de las peores tragedias. En 2000, 2 años después de lo sucedido, Benito empezó a tener problemas de salud, presión alta, diabetes,
diabetes, problemas del corazón. El médico dijo que era consecuencia de décadas bebiendo sin parar. Don Benito, si no deja de beber, no pasa de los 70, alertó el doctor Fernando. Benito tenía 68 en ese momento. Podía elegir entre la bebida y algunos años más de vida. Eligió la bebida. Si es para vivir sin tequila, dijo, prefiero morir pronto. Y murió. En marzo de 2002, infarto fulminante. 69 años, 44 de matrimonio conmigo. Cayó en el bar del Portugués, en medio de una carcajada, vaso en mano. Al menos murió feliz, decía la gente en el velorio. Feliz. Yo miraba a aquel hombre en el ataúd y pensaba en todas las veces que me había golpeado, humillado, faltado al respeto. ¿Será que murió feliz realmente o murió amargo, vacío, lleno de odio como vivió los últimos años? No lloré en el entierro, no pude. Después de décadas de sufrimiento, lo único que sentí fue alivio. Finalmente estaba libre de uno de mis verdugos, pero todavía quedaba el otro. Con la muerte del padre, Claudio empeoró aún más. Era como si hubiera perdido al compañero de bebida, al cómplice de maldad. Se volvió más solitario, más amargado, más violento. Ahora solo quedamos nosotros dos, dijo el día del entierro. Sí, respondí sin saber si eso era bueno o malo. Descubrí que era malo, muy malo. Sin Benito, para hacerle compañía, Claudio empezó a beber solo en casa, mucho más que antes. Y cuando bebía solo, se ponía melancólico, hablaba de Luciana, lloraba, se lamentaba. ¿Por qué me dejó, mamá?, preguntaba borracho en medio de la madrugada. Porque le pegabas, hijo mío, pero yo la amaba. Nunca amé a nadie como amé a Luciana. El amor no lastima, sí lastima. El amor siempre lastima. Era inútil intentar hacerlo entender. En su cabeza embriagada, violencia y amor andaban juntos, como había aprendido viendo al padre golpearme durante décadas. Los años fueron pasando y yo fui envejeciendo, cargando aquel peso. Trabajé hasta los 65, cuando logré jubilarme. Después de eso, me quedaba en casa cuidando a Claudio, que a los 50 años todavía vivía conmigo. Todavía bebía todos los días, todavía me trataba como empleada. Mamá, haz mi comida. Mamá, lava mi ropa. Mamá, cállate que tengo dolor de cabeza. Siempre ordenando, nunca pidiendo. Siempre exigiendo, nunca agradeciendo. En 2010 fue diagnosticado con cirrosis hepática. El hígado estaba destruido de tanto alcohol. El médico dijo que si no dejaba de beber inmediatamente no pasaba de 2 años. Claudio, platiqué con él después de la consulta. Necesitas dejar de beber. No voy a dejar, pero puedes morir. ¿Y qué? ¿Qué vida es esta que tengo? Solo, desempleado, viviendo con la mamá a los 50 años. Puedes mejorar, puedes encontrar a alguien, formar familia. ¿Con qué cara? Soy un fracaso, mamá. Un fracaso completo. Y continuó bebiendo como si quisiera morir, como si la vida ya no valiera la pena. Murió en enero de 2012, 52 años, hígado completamente destruido. Los últimos meses fueron terribles, vomitando sangre, amarillo de la ictericia, flaco como palo. Al final, cuando estaba internado, delirando de fiebre, me llamó Luciana otra vez. ¿Luciana?, susurró agarrando mi mano. Perdóname, te amaba de verdad, te perdono, respondí sin corregir, y murió en paz, pensando que había pedido perdón a la mujer que había amado y perdido. Yo enterré a mi hijo cargando 2 secretos, lo que él me había hecho y el perdón que di en nombre de otra mujer. Fue solo después de su muerte que logré respirar de nuevo. Finalmente estaba libre, libre de la violencia, libre del miedo, libre de convivir con quien me había traumatizado. A los 73 años, por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre. Compré una casita pequeña aquí en la colonia del Fresno con el dinero de la jubilación y la venta de la casa antigua. 2 cuartos, sala, cocina, un patiecito donde planté algunas flores, nada lujoso, pero era mío, verdaderamente mío. Por primera vez, a los 73 años, podía despertar a la hora que quisiera, comer lo que tuviera ganas, ver televisión sin que nadie se quejara, platicar con las vecinas sin pedir permiso. Era una libertad que ni recordaba cómo era. Doña Antonia cambió, comentaban las vecinas. Está más alegre, más habladora. Y era verdad. Sin la presencia opresora de 2 alcohólicos en casa, había vuelto a sonreír, a cantar, a tener ganas de vivir. Empecé a frecuentar la iglesia otra vez. Entré al grupo de oración de las señoras, participaba en los bazares benéficos, ayudaba en la catequesis de los niños. Fue en 2018, 6 años después de la muerte de Claudio, que una niña de 8 años llegó a la catequesis con señales extrañas. La pequeña Julia, hija de doña Marina, andaba siempre
siempre asustada. Hablaba poco, tenía marcas moradas en los brazos. Julia, platiqué con ella después de una clase. ¿Cómo te lastimaste? Me caí de la bicicleta, respondió rapidito, sin mirarme a los ojos. La misma mentira que yo contaba décadas atrás. Platiqué con la hermana Lucía sobre mi preocupación. A veces sospechamos, pero no podemos hacer nada, dijo. La familia niega, el niño no habla y se queda así, se queda así. ¿Cuántas Julias existen por ahí sufriendo en silencio, sin tener valor de pedir ayuda? Fue entonces que entendí que mi silencio no me protegía solo a mí, protegía a otros agresores, otras situaciones de violencia, otras familias enfermas. Hermana, le dije, necesito contar algo. Y conté todo. La violencia doméstica que sufrí durante décadas, el hijo que creció repitiendo los patrones del padre. Y sí, conté también sobre aquella noche terrible de agosto de 1998. La hermana Lucía lloró conmigo, lloró de dolor, de indignación. Doña Antonia, dijo, la señora sufrió cosas que nadie merece sufrir, pero ¿por qué guardó el secreto tanto tiempo? Vergüenza, respondí. Miedo. No sabía qué hacer. ¿Y ahora? Ahora sé que necesito hablar, porque mientras yo me quede callada, otras mujeres van a seguir sufriendo, pensando que están solas. Fue así que decidí romper el silencio. Primero conté a las mujeres del grupo de oración, después a las vecinas, después a cualquier persona que quisiera escuchar. Doña Antonia, decían, ¿qué valor tiene de contar esto? ¿Valor? No era valor, era necesidad. Necesidad de sacar este peso del pecho antes de morir. Necesidad de transformar mi dolor en ayuda para otras mujeres. Y funcionó. Después de que empecé a hablar, otras mujeres del barrio empezaron a abrirse también. Doña Concepción contó que su difunto marido la golpeaba. Doña Regina reveló que el hijo la agrede verbalmente. Doña Fátima confesó que el yerno golpea a su hija. ¿Por qué nunca hablaron antes? Pregunté. Vergüenza, respondieron todas. Miedo al juicio. Fue ahí que entendí la importancia de romper el silencio. Cuando una mujer habla, otras se sienten animadas a hablar también. Cuando una cuenta su historia, otras se dan cuenta de que no están solas. En 2020, durante la pandemia, la situación empeoró. Con todos encerrados en casa, los casos de violencia doméstica aumentaron de manera alarmante. Necesito hacer algo, pensé. Fue cuando la nieta de mi vecina, Camila, me sugirió grabar un video contando mi historia. Abuelita Antonia, dijo, la señora necesita contar esto al mundo. Hay muchas mujeres que necesitan escuchar, pero ¿quién va a querer oír historia de vieja? Va a sorprenderse. Historia de superación siempre emociona, y fue así que llegamos hasta aquí, a los 85 años, decidiendo contarles el secreto que guardé por 27 años, porque entendí que mi historia no es solo mía, es de miles de mujeres que sufren violencia doméstica en México, es de madres que ven a los hijos repetir patrones de violencia, es de abuelas que necesitan proteger a nietas de padres violentos. Si me estás escuchando y vives una situación parecida, quiero que sepas, no estás sola, existe ayuda, existe salida, existe vida después de la violencia. Llama al 911, busca una agencia del Ministerio Público para la Mujer, cuéntale a alguien de confianza. No cargues este peso sola como yo lo cargué. Y si eres hombre y te reconociste en algún personaje de esta historia, debes saber que nunca es tarde para cambiar. Busca ayuda psicológica. Entra a un grupo de alcohólicos anónimos si es el caso. Rompe el ciclo de violencia en tu familia. Violencia no es amor. Control no es cuidado. Agresión no es educación. Hoy, a los 85 años, vivo sola y soy feliz. Tengo mis plantitas, mis programas de televisión, mis vecinas para platicar, mi fe en Dios para darme fuerza. Ya no tengo miedo de hombres borrachos. Ya no necesito esconder moretones. Ya no necesito inventar mentiras para explicar heridas. Soy libre, finalmente libre. Y si una mujer de 60 años logró liberarse después de décadas de sufrimiento, cualquier mujer puede. A cualquier edad, en cualquier situación, siempre es posible volver a empezar. Mi mensaje para ustedes es este: no acepten violencia, no normalicen agresión, no enseñen a sus hijos que golpear es normal. Rompan el silencio, hablen, denuncien, protéjanse, porque la vida es muy preciosa para desperdiciarla en el miedo. Y si mi historia sirve para salvar a una sola mujer, un solo niño, una sola familia, entonces valió la pena romper el silencio después de tanto tiempo. Gracias por escucharme hasta
hasta aquí. Gracias por compartir mi dolor y principalmente gracias por darme la oportunidad de transformar mi sufrimiento en esperanza para otras personas. Un beso en el corazón de cada uno. Y recuerden siempre, ustedes son más fuertes de lo que imaginan. Dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios qué pensaron de mi historia. Me encantará saberlo. Hasta la próxima historia, queridos míos, y que Dios los bendiga a todos ustedes.